Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Romanos 7, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este capítulo se encuentra dividido en dos partes. Número 1, la analogía tomada del matrimonio y número 2, el pecado que mora en mí. Para comentar la primera parte, es necesario saber qué es una analogía. Es una forma de comparación en la que se establece una relación de semejanza entre dos cosas distintas. Como el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 6, que nos consideremos muertos al pecado y vivos para con Dios, en este capítulo pone el ejemplo del matrimonio en el sentido de que una mujer casada, cuando muere el esposo, queda libre por la ley y puede volverse a casar. Si el esposo aún vive, no puede hacerlo porque comete adulterio. Lo mismo nosotros, hoy somos libres de la ley del pecado y de la ley de obras muertas y de la letra. Repitamos lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, en la segunda parte de este capítulo, Pablo sigue explicando cómo la ley no nos puede liberar del pecado que mora en nosotros. Porque en nosotros está la vieja naturaleza, la carne, que se inclina al mal y al pecado y presenta esa lucha que hay entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza.
Lucha de la que seguiremos hablando en los demás capítulos y libros del Nuevo Testamento. Lucha de la que todo verdadero cristiano conoce que hay en su ser y en la que debemos pelear legítimamente, fortalecidos en nuestro ser interior para no satisfacer las obras de la carne, sino al contrario, hacerlas morir. Como vimos en el capítulo anterior, considerarnos muertos al pecado. Eso solo se podrá viviendo en el Espíritu, que veremos en el siguiente capítulo. Solo con el Espíritu Santo podemos recibir ese poder. Los mandamientos, leyes y ordenanzas no tienen ese poder sobre nosotros. No tienen ese poder para transformarnos y para hacer morir todas esas pasiones bajas de la vieja naturaleza. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. En un matrimonio, si el cónyuge muere, ¿el que queda vivo queda libre para casarse? Número 2. Si una mujer se une a otro hombre mientras su esposo vive, ¿en qué estado se encuentra? Número 3. ¿Las pasiones pecaminosas llevan fruto de muerte? Número 4. ¿En nuestra carne mora el bien? Número 5. El hombre interior, es decir, el espiritual de aquellos que han nacido de nuevo, ¿se deleita en la ley de Dios? Número 6. ¿La ley de pecado en nuestros miembros se rebela contra la ley de Dios? Y número 7. ¿Es con la carne con la que se sirve a la ley del pecado? Aquí terminamos el capítulo 7 del libro de los Hechos. No olvidemos apartar tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para alimentar y fortalecer nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga.